Hola, bienvenidos de nuevo al canal de Derecho Civil para no juristas. Si estás pensando en comprarte una vivienda y vas a pedir un préstamo para financiar la adquisición de esa vivienda, probablemente te interese este vídeo porque aquí trato de contarte las características y el contenido de lo que es un préstamo hipotecario. Antes de nada, decirte que si estás en esta situación, te recomiendo que en la lista de reproducción busques el vídeo anterior en el que se analizan conceptos básicos como quién es el prestatario, qué es el fiador, quién es el hipotecante, para que empieces desde el principio, ya que es mejor ir conociéndolo todo desde el principio. Aquí trataré de resolver nuevamente las dudas que se te puedan plantear con carácter general en el contenido del préstamo hipotecario. Bueno, pues vamos allá con ello y espero que sea de tu interés. Eh, Hay que partir de la base de que desde el 2019, la Ley 5/2019 ha establecido una serie de modificaciones a la hora de concertar un préstamo hipotecario. ¿Por qué ha establecido estas modificaciones esta ley? Bueno, yo creo que a nadie se le escapa todos los problemas que hubo con el tema de la cláusula suelo, según la cual los bancos tuvieron que devolver una serie de cantidades que se habían cobrado por exceso de intereses. Hay que decir que, a pesar de que esta cláusula suelo se explicaba en las notarías, lo cierto es que el Tribunal Supremo lo que argumentaba era que había existido una falta de transparencia en la comercialización del producto. Es decir, que el cliente no había sido informado adecuadamente del contenido de la cláusula suelo y de otras circunstancias. Con esta ley se trata de evitar esta circunstancia. Ahora bien, antes de nada, vamos a dejar una premisa antes de entrar en el contenido. ¿A quién se le aplica esta ley? Bueno, ha existido una cierta polémica y sigue existiendo en cuanto a la interpretación del artículo de la ley en cuanto a los supuestos en los que se incluye. Lo que pasa es que como en este vídeo estamos explicando el supuesto de una persona física que va a comprar una casa y pide un préstamo para financiar esa adquisición. Este supuesto, sin duda alguna, entra dentro de la ley 5/19. Por lo tanto, si tú te encuentras en esa situación, estás sujeto a esta ley. ¿Y cuál es la novedad principal que introduce esta ley? Bueno, probablemente si estás viendo este vídeo y ya has firmado alguna vez una hipoteca, eh, no creo que en más del 90% de los casos acudirías al notario el mismo día de la firma. Es decir, negocias con el banco, la inmobiliaria, eliges la vivienda, te aprueban el préstamo el banco y te citan en la notaría un día determinado para firmar la compraventa y la hipoteca. El notario está obligado, y así lo hacen todos los notarios, a explicarte tanto el contenido de la compraventa como el contenido de la hipoteca. Pero, ¿qué puede ocurrir o podía ocurrir? Lo que yo llamo el miedo escénico. Si entras en una sala de firmas en la que por un lado está el notario, por otro lado está el vendedor, que puede ser uno o varias personas, la inmobiliaria que ha tramitado la venta del inmueble, el banco, el apoderado o apoderados del banco que te van a conceder el préstamo, la gestoría del banco que con posterioridad va a tramitar las escrituras y alguno que pueda pasar por allí, lo cierto es que te puedes ver un poco intimidado. Eh, si eres una persona echada para adelante, el hecho de que haya tanta gente no te influirá en preguntar cualquier duda que tengas, en que te lo aclaren o en dejar tu postura claramente, incluso levantarte y no firmar si no son las condiciones que tú tienes apalabradas. Pero en caso contrario es muy fácil que cuando te veas ya con las llaves del piso encima de la mesa, que tal, ya con incluso ya la mudanza preparada, que si se cambia en el momento de la firma alguna de las condiciones que a ti te habían ofertado, pensemos por ejemplo que te habían ofertado que tu préstamo no tuviera cláusula suelo, o más exactamente, por ejemplo, que no tuviera comisión de apertura. Y eso es lo que te has hablado. Sin embargo, llegas al día de la firma y resulta que la información que se ha remitido a la notaría aparece una comisión de apertura. Si tú dices, oye, que yo no tenía comisión de apertura, el banco puede decirte que, oye, no te preocupes, que al final no te la cobraremos, pero es que para aprobar la operación tenía que ser así, o que tal. Eh, Probablemente el banco va a cumplir eso y no te la cobraría, pero lo firmado es lo que queda firmado.
y lo más seguro es que tú firmaras ese préstamo con la comisión de apertura, independientemente de que no hay por qué desconfiar del banco y no te la cobraran si te lo habían asegurado. ¿Qué es lo que trata de evitar ahora la ley? Pues trata de evitar precisamente esta situación. Esta situación, ¿cómo lo trata de evitar? Pues si tú vas a comprar una vivienda, una vez que ya has decidido qué vivienda compras, has hablado con el banco, tienes que hablar con el banco para obtener la financiación. Aquí os doy un consejo, no habléis solo con un banco, ni siquiera con tu banco. Hoy en día las ofertas de hipoteca son muy variadas y hay diferencias importantes de unas a otras y te puede interesar una entidad u otra entidad. Yo os recomendaría que por lo menos tres entidades, que presentarais tres propuestas o mínimo dos a dos entidades, a tu banco, lógicamente, pero que formularis a otro banco, porque eso te va a servir si te ofrece mejores condiciones para apretarle un poco a tu banco y obtener unas mejores condiciones. Bien, pero vamos a pensar que ya tienes decidido el banco, te han aprobado el banco, te ha aprobado la operación y ya solo te queda acudir con el vendedor y el banco a la notaría a firmar la compraventa del piso y la hipoteca. Bien, antes, día que te citen, situación que os he contado anteriormente. Ahora, ¿cuál es la situación? Una vez que tú estás en el banco te tiene que facilitar una serie de documentación. Esa documentación que te tiene que aportar el banco, tienes que firmar allí esa documentación y por otro lado, eh, te la tienen lógicamente te la tienen que entregar. La documentación, el banco la sube a una plataforma informática a la que acceden los notarios. Una vez que se ha subido esa información a la plataforma para que el notario pueda acceder a ella y pueda descargársela, el, el- tienes un plazo de 10 días para acudir a la notaría, a fin de que el notario te explique el contenido de la hipoteca que vas a firmar. Este asesoramiento notarial es obligatorio ahora mismo y además gratuito para el cliente. Bueno, para el cliente y para el banco. Es gratuito. Tiene el inconveniente de que debes de acudir 2 veces a la notaría. Pero por otro lado tiene la garantía de que o la ventaja de que aunque tengas que acudir 2 veces, cierto es que no todo el mundo está comprándose constantemente viviendas. Mucha gente, prácticamente la mayoría, es la inversión única fuerte que hace en su vida. Entonces no creo que acudir 2 veces a la notaría sea un problema tan grande. En- Como hemos dicho, a partir del momento en que se sube a la plataforma, el banco te ha entregado la documentación, acudes a la notaría. Y el notario tiene que explicarte el contenido de la hipoteca. Eh, ¿Qué ventaja tiene? Pues que no estará presente nadie más que tú y el notario. Con lo cual el ambiente es mucho más relajado, el ambiente es mucho más tranquilo, no hay prisas, nadie mete prisas de que se tiene que ir a otro sitio, que no sé qué, sino que el ambiente es relajado. Puedes hacer todas las consultas que quieras. Yo, por experiencia propia, tengo constatado que la gente cuando está contigo solo se suelta más y a poca cancha que le des, te pregunta todos los temas de la hipoteca. Una vez que el notario te ha explicado la documentación, que básicamente te puedo decir que es la documentación que te habrán entregado y que el notario habrá descargado, es por un lado el FEIN. El FEIN es una ficha europea de información normalizada en la cual viene a ser básicamente la antigua oferta vinculante, es decir, donde vienen todas las condiciones del préstamo, el importe del capital, los intereses, comisiones, las condiciones del préstamo. Además te tienen que entregar un documento que se llama FIAE. La FIAE es unas advertencias que tiene obligación de hacer el banco, fundamentalmente en 3 puntos. Por un lado, las consecuencias en caso de incumplimiento de tu obligación, que como hemos visto en el vídeo primero, que os he aconsejado que veáis si no habéis visto este, es pagar el préstamo. Con lo cual, si no pagas el préstamo, ¿cuáles son las consecuencias? Ya las veremos en otro vídeo, pero básicamente que perderás la vivienda. También deberé advertirte de los gastos de la operación, del préstamo, de quién debe de asumir los gastos. Y por otro lado, de los productos vinculados, si hay algún producto que obligatoriamente tengas que tener para la formalización o para la contratación del préstamo. El tercer documento que te deberá de entregar el banco será
una copia del proyecto del contrato. La copia del proyecto del contrato básicamente es un documento donde se redactado, es lo que podríamos decir una minuta de la escritura de préstamo, donde se contienen las condiciones que figuran ya en la FEIN. A veces se añaden algunas que no son obligatorias en la FEIN, pero básicamente el contenido del proyecto del contrato es el mismo que el de la FEIN, pero con la redacción ya dada y no esquemáticamente. El cuarto documento que te tienen que dar es el documento donde se hacen constar las condiciones del seguro de daños que se exige para la hipoteca. En este punto hay que recordar, y también lo veremos en otros vídeos, que obligatoriamente tendrás que tener un seguro de daños en la vivienda, en favor de la vivienda, en garantía del préstamo. Este seguro de daños, normalmente si lo contratas con la entidad o con alguna de las entidades que te da el préstamo, te vendrá bonificado el tipo de interés, pero no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es tener ese seguro de daños y te tienen que advertir de las condiciones que debe de tener ese seguro. Por último, deberá de hacerse en el caso de que tu préstamo, también lo veremos más detalladamente, si tu préstamo es a interés fijo o es a interés variable, deberá de darte, si es interés variable, un documento con distintos escenarios del tipo de interés. ¿Qué quiere decir esto? Aunque lo veremos al hablar de los intereses, el interés variable, como su propio nombre indica, es un interés que puede variar a lo largo o que varía a lo largo de la vida del préstamo. Es decir, un interés fijo es pagas durante todo el préstamo un 2% de interés, con lo cual sabes la cuota desde el primer día que vas a pagar durante todo el préstamo. Sin embargo, un interés variable es un interés que varía todos los años o semestres. Se parte de un índice de referencia, que normalmente es el Euribor. Ese índice de referencia puede subir o puede bajar, y a ese índice de referencia se le añade un diferencial, por ejemplo, el Euribor más un punto. Entonces, a lo que esté el Euribor se le añade un punto y ese va a ser el tipo de interés para todo el año siguiente. Si el Euribor está en un 0,5, pagarías un 1,5 el año siguiente. Si el Euribor baja al menos 0,5, se resta del punto del diferencial y pagarías un 0,50 el resto del año. ¿Qué ocurre? Que el Euribor se puede disparar y ponerse en un 5%. Con lo cual tu cuota puede ser una tercera parte más de la que pagaras al momento inicial y eso puede alarmarte. Pues tienes que estar precavido para esa situación. Os debes de estar debidamente advertido. Por eso se llama transparencia material. El banco tiene la obligación de darte un documento en el cual se hace constar el índice de los últimos años más bajo, es decir, qué cuota pagarías si el Euribor estuviese en el índice más bajo, una normal, una media de los últimos 10 años y por último una en el supuesto del Euribor más alto que se ha estado en los últimos años. De tal manera que sepas tú la diferencia de cuota. Con eso sabes y tiene que quedarte perfectamente claro que en un préstamo variable no existe un techo al tipo de interés. Es decir, por disparatado que sea, podría ponerse el Euribor al 10 y tú pagar de un 1,5 que empezabas a pagar el primer año, vas a pagar un año el 11 de tipo de interés. No va a ocurrir, tranquilos, pero bueno, que se sepa esa posibilidad, que no se pueda después decir alguien que no entendía esa situación. Ese documento te lo tiene que dar también el banco. Y por otro, te tiene que dar un documento en el que te advierte de la obligación de acudir al notario a que te asesore gratuitamente de todas estas circunstancias, y asimismo un documento en el cual consta toda la documentación que te entrega. Cuando el banco te ha dado, hemos dicho, toda esa documentación, el notario la ha descargado, has acudido a la notaría y el notario te habrá explicado todo el contenido de tus cláusulas. Yo en los sucesivos vídeos iremos viendo las cláusulas genéricas, es decir, después dependerá de tu contrato, de tus condiciones, que sean más altas, más bajas, pero si el interés es variable, el contenido de interés variable, el concepto general de interés variable será el mismo para cualquier tipo de préstamo. Otra cosa es que el diferencial sea mayor o sea menor. Cuando has terminado de explicarte el notario todo el contenido de esta documentación que te han entregado, vas a tener la obligación de rellenar un test. Es un test con unas preguntas bastante, digamos, básicas, aunque alguna un poco enrevesada, en el que se trata de ver si efectivamente has comprendido lo que te ha explicado el notario. Si tienes dificultades extremas en rellenar ese documento, el notario deberá de insistir y volverte a preguntar, porque es que no lo ha hecho bien o algún problema ha habido en la comunicación. Entonces te lo volverá a explicar hasta que te queden claramente claros, valga la redundancia, todos los conceptos. Una vez que has rellenado el test, el notario firmarás el acta junto con el notario y
cuando transcurran los 10 días desde que se subió a la plataforma la documentación, podrás, pasados 10 días, firmar la operación. En este punto y a efectos prácticos te diré, si la plataforma, se sube la documentación a la plataforma, por ejemplo, el día 1 de marzo, se cuentan 10 días a partir del 1 de marzo, con lo cual la forma más fácil de saber cuándo puedes firmar tu compra y tu préstamo hipotecario es contando 12 días. El día que se sube a la plataforma, día 1, 10 días más, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, 1 más 10, y podrías firmar el 12, con lo cual podrías firmar tu hipoteca el día 12 de marzo. Es decir, si os sirve de criterio, el día que se sube a la plataforma, contando ese día, contáis 12 días. Y el día 12 es el día que puedes firmar la hipoteca. Antes no. He estado hablando de la compra y de la hipoteca. La compra realmente la podrías firmar antes, pero lo que no se puede firmar es el préstamo hipotecario antes de que pasen esos 12 días. Durante esos 12 días, yo te recomiendo que en cuanto el banco haya subido a la plataforma la documentación, acudas al notario. El notario, la mayor parte de las ocasiones, te llamará, porque en la documentación viene tu teléfono, para fijar la cita. En este punto quiero, ya para ir terminando, en este vídeo, digamos, un poco introductorio de todo lo que es el aspecto formal de la firma de la hipoteca, aclarar dos cosas. El test que debes rellenar antes de firmar la hipoteca en el acta, las primeras preguntas que te hacen es si el banco te ha advertido del derecho que tienes a elegir notario. ¿Tiene su importancia? Sí, sí tiene su importancia. Como todos sabéis, la mujer del César no solo debe de ser buena, sino que debe de parecerlo. Cualquier notario te va a hacer la documentación perfectamente, te lo va a explicar y vas a firmar con total claridad. ¿Qué ocurre? Que lo que se trata es de evitar que surja una cierta apariencia de los mal llamados notarios del banco. Es decir, es que me han mandado al notario del banco. Tú puedes elegir el notario. Si tú conoces un notario, pues dices, oye, yo tengo que ir a este notario. Y en ningún caso el banco puede ni debe imponerte su notario, entre comillas, el su. Otra cosa perfectamente lícita y lógica es que si tú no conoces a ninguno y le dices, no, el que ustedes me digan, a mí me da igual, pues que el banco que tenga un mayor trato con uno u otro notario y te envía uno, pero siempre porque tú has elegido esa opción, no porque el banco te la haya impuesto. Visto por lo tanto esto, ya como ya os digo, el notario te llamará por teléfono para que venga, para que firmes una vez que hayas elegido, para que acudas a firmar el acta. Os recomiendo ir los primeros días porque hasta que pasen los 10 días puedes recapacitar, puedes analizar en casa toda la documentación que te han dado después de habértela ya explicado el notario, después de habértela explicado el banco. Y si algún punto todavía no entiendes, no dudes en acudir de nuevo al notario a que te lo explique. O llamar por teléfono o acudir al banco, pero la cosa es que esté claro, si hay algún punto en concreto que no te haya quedado claro. Por otro lado, ni que decir tiene que el hecho de firmar la acta, que como hemos dicho es gratuita para ti, no te obliga a firmar la hipoteca. Tú puedes echarte atrás en cualquier momento sin ningún tipo de coste, ningún tipo de penalización. Por supuesto, faltaría más. De acuerdo con esto, una vez que hayan transcurrido los 10 días, se habrá citado en la notaría al vendedor, al comprador, estará el banco y se firmará la hipoteca. Importantísimo, el día de la firma de la hipoteca, la escritura que tú firmas realmente de la hipoteca, no puede cambiarse ni un punto de lo contenido de la documentación que se incorporó al acta y que te entregó el banco. Es decir, si en tu documentación figura lo que hablaba al principio, que podría darse antes, figura que tienes una comisión de apertura del 0%, en ningún caso podrá firmarse la hipoteca con un 1%. En ningún caso el banco podrá cambiar esa condición. Sí que hay un cierto margen a los cambios y a ciertos cambios en el supuesto de que las condiciones que te entregaron en la documentación se mejoren el día de la firma. En ese caso, parece que dado que la ley trata de proteger al consumidor, aunque en el caso de los intereses de mora ya veremos que no parece muy adecuado lo que han hecho, pero que en ese caso sí podría haber un cambio en cuanto a la escritura definitiva, pero en ningún caso se podrá hacer ningún otro cambio. Llegado el día de la firma de la hipoteca, se confirmará toda la documentación y ya firmarás el préstamo hipotecario, recibirás el correspondiente cheque con el que pagarás al comprador. Bueno, pues ya por hoy damos por finalizado este segundo vídeo en el que he tratado de explicaros las novedades más importantes en cuanto a lo que es la Ley 5/19
para el supuesto del comprador de una vivienda que pide un préstamo para pagarla. En los próximos vídeos ya entraremos en el contenido, explicaremos la cuota, lo que compone la cuota que pagas todos los meses, explicaremos las comisiones por amortización anticipada o no total o parcial, si las hay, es decir, el contenido y las novedades que han sido introducidas también en esta ley. Espero ya con más regularidad publicar los vídeos, así que probablemente el martes nos veamos de nuevo si te parece bien. En todo caso, te invito, ya sabes, a que te suscribas a este canal, a que le des a la campanilla de ahí abajo, a que revises el vídeo primero para tener los conceptos claros desde el principio y en todo caso a que compartas este vídeo si crees que puede ser de interés para otras personas. Muchas gracias por tu atención y nos vemos el próximo martes.